Hay historias que avergüenzan. Podemos ataca a periodistas. Bueno, sabemos perfectamente, vergonzosamente, que Podemos es un partido que está de acuerdo con ciertas cosas que le pasen a otros, pero cuando le pasen a ellos ya no les gusta tanto. Es un partido que ha tenido una enorme cantidad de problemas. Mucha gente me dice, es que tú detestas a Podemos. Sí, pero no es que lo que yo diga es porque lo detesto, es que lo detesto por las historias que cuento de ellos y porque los vengo siguiendo, en concreto a Pablo Iglesias, lo vengo siguiendo desde 2012. O sea, son 13 años. Es cuando todavía no había Podemos o estaba pensando él quizás algún día en hacer un partido, pero iba contando su historia por los centros sociales ocupas, por los CCOs, que son inmuebles ocupados por organizaciones de izquierda, generalmente de extrema izquierda, que los convierten en centros sociales para que el inmueble sea aprovechado por la sociedad, aunque en realidad solo se dan allí pues, los charlas, talleres, clases de música y demás que le interesan a ese grupo político en particular. No por estar al servicio de la sociedad van a permitir que alguien que opina distinto vaya y hable allí. O sea, que no son centros sociales, sino son centros de ese partido, de esa organización política, tomados en ocasiones tratándoselos de quitar al Estado, como fue el caso aquí en España, aquí en Asturias, de lo que era el edificio de la Consejería de Salud, que fue tomado por unos ocupas, todos ellos luego fueron diputados de Podemos, bueno, los líderes. Los líderes, los otros no, los otros solo fueron incluso enjuiciados y los otros se reían de ellos. Pero los líderes son todos diputados de Podemos. Pero tomaron algo que era de la sociedad. Es que el Estado, el gobierno asturiano iba a vender ese inmueble para hacer otras adquisiciones. Ellos estaban en contra de que se vendiera el inmueble y entonces se apoderaron de él durante un largo tiempo. Bueno, pero entonces ocurrió lo siguiente. Como todos ustedes saben, o deberían saber, un exfundador de Podemos, que luego se fue purgado por Pablo Iglesias, se hizo su propio partido, que era primero Más Madrid, luego Más País, está ahora en graves problemas porque hay una serie de acusaciones, y hasta este momento solo acusaciones de conducta sexual absolutamente inapropiada con diferentes chicas, con chicas que abiertamente o anónimamente, algunas abiertamente, otras anónimamente, se han quejado de que fueron o coaccionadas para tener relaciones sexuales, fueron manoseadas o fueron sometidas a exhibiciones que no hay por qué dar si no te las piden y cosas por el estilo. Entonces Errejón se ha visto involucrado en esto, luego ya algo un poco lo atribuye a que claro, su adicción por la cocaína también igual influyó. Oye, entonces vaya glorioso el líder político que tenemos aquí, es como Elon Musk, ¿no? Entonces, bueno, una vez que pasó lo de Rejón, se lanzó contra él el Podemos y concretamente el canal de YouTube y ya cada vez de otros medios de Pablo Iglesias, Canal Red, se lanzó contra Rejón, hizo 2 o 3 programas, me lo ponían verde, lo acusaban de todas las cosas imaginables del mundo, cuando era el alumno favorito de Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, pues hace unos días estalló el tema de que lo mismo pasaba con el señor Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero es otro de los fundadores de Podemos que fue purgado en 2023. Bueno, según él se fue del partido y la presidenta del partido, que ya era entonces Yone Belarra, le hizo unos tweets, no, pero siempre estaremos pensando en lo maravilloso que ha sido, en la gran aportación que has hecho al partido. Estamos cuando quieras regresar, regresa, te queremos, te adoramos, tú eres de lo mejor que nos ha pasado. Ahora nos dicen que no, porque ha habido acusaciones de mala conducta sexual, de conducta sexual inapropiada grave, por parte de Juan Carlos Monedero. Son acusaciones, no estoy diciendo que sean ciertas, pero estas acusaciones las ha retomado el partido diciendo Podemos, bueno, no, nosotros lo echamos en 2023, pero no dijimos nada por mantener la confidencialidad de las víctimas. Cosa que no cuela con el entusiasmo con el que le mandaban esos mensajes de te vas, porque no, yo no quiero que te vayas, te vas porque tú quieras.
Así que, bueno, tanto el caso Rejón como el caso Monedero están en el aire. Y uno puede personalmente decir, mira, cuando él venía aquí a la Semana Negra, que yo no sabía que venía, francamente me pareció muy mal que se le pagara para venir a la Semana Negra, se le pagara por ejemplo el hotel y el viaje, pero sí, Monedero manoseaba mucho, era sobón, lo que se llama sobón. Sí, están las chicas, la sagrada del hombre, la sagrada de la cintura. No, pero hay gente que es así, no es precisamente una mala conducta sexual grave, así que no puedo decir nada. Pero entonces se enoja. Entonces, uno de los periódicos que más hizo por Podemos, que yo tuve broncas directas durante años con Ignacio Escolar por su podemerismo, por su defensa brutal de Podemos, como la hizo en su momento la Sexta. Ahora la Sexta es el peor enemigo de Pablo Iglesias, por supuesto. Pero el diario que fue el periódico de Podemos, donde todos los que escribían eran de Podemos, donde una vez alguien abrió algo en contra de Podemos y los socios, porque los suscriptores, pues, mandaron cartas de me voy a desuscribir porque tú no puedes hacer eso. ¿Cómo permiten que se escriba esto en mi periódico? Mi periódico es solamente Podemita. Se llaman Podemitas, se llaman Podemeros. Entonces, bueno, era lo más podemero del mundo el diario, pero una periodista en concreto, Ana Requena, empezó a sacar una serie de reportajes e investigación realizada por ella sobre los casos de las acusaciones que hay a Juan Carlos Monedero. Y lo siguiente que pasa es esto. Quisiera yo primero, si me permiten, quitarlo de arriba. Y Ana Requena dice que ataquen y acosen a una periodista con mentiras tiene varios objetivos: amedrentarte, silenciarte, castigarte, quebrarte y, claro, intentar desacreditarte, a ver si así la gente deja de creerse las informaciones que publicas sobre quien te ataca y que no quieren que se sepan. Entonces, el segundo de a bordo del diario, Íñigo Ugarte, que llegó a la ignominia de escribir algunas cosas sobre Podemos que yo le reclamaba, y ya hay los tweets míos que decía, oye, chico, es que en los últimos 40 editoriales, 29 han sido a favor de Podemos. Y eso en un periodo preelectoral, pues evidentemente es tomar posición. Pero ahí Ugarte dice, Podemos ha utilizado a sus seguidores y a la web de Pablo Iglesias para atacar a Ana y al diario Es. ¿Pero qué te extraña? Si ha traicionado a todo el mundo. Ay, ahora nos traicionó. Pablo, parecen niños. En un intento de intimidar para que no se siga informando sobre las acusaciones a Monedero, en especial lo que hizo y no hizo la dirección de Podemos. La dirección de Podemos aparentemente actuó muy mal desde que tuvo las primeras informaciones, si es que es cierto todo lo que cuentan, porque lo que cuentan no casa con la realidad. Y además, tenemos, no, este era el de Ana, no, es el mismo tweet. Pablo Iglesias los ataca diciendo lo siguiente: tanto Dina Busselham como Raúl Solís han demostrado que tapasteis el acoso de Riaño, es decir, otro caso de mala conducta sexual, conociéndolo y que no disteis la noticia de Rejón en Castellón, habiendo testimonio, llamada de una diputada de Más Madrid y comunicado. Y hoy Escolar acude a la cloaca de Ferreras, dais vergüenza. O sea, lo que está diciendo Pablo Iglesias, y es para que te estalle la cabeza, es que como el diario no dio la información de otros dos casos de mala conducta sexual, es vergonzoso que ahora dé el caso de Monedero. Yo me pregunto, ¿por qué? Por ejemplo, el caso de Riaño, yo no sé cuál es, pero hay miles de casos que yo conozco de los que no he hablado aquí. El caso de Rejón sí hablé precisamente porque está dentro del entramado de Podemos. Pero eso descalifica que tú cuentes la realidad de todo lo que ha vivido una serie de mujeres que lo cuentan abiertamente de lo que ha pasado con Juan Carlos Monedero, gran amigo de Pablo Iglesias, gran compadre de Pablo Iglesias, desde que juntos estaban. Yo me acuerdo cuando salió el escándalo de Arrejón, que alguien que es muy malvado sacó un tuit que dijo: calienta a Juan Carlos Quesales.
Es decir, sabiéndose lo de Rejón, se iba a saber lo de Monedero. Que son solo acusaciones, repito, no hay nada probado, ni mucho menos juzgado en este caso, pero sí hay varias acusadoras, que es distinto cuando el caso es una sola, ¿verdad? Cuando hay varias acusadoras, hombre, tiendes a creer que es muy probable que sea cierto. Cuando es una sola, es probable, hay una probabilidad al menos, o varias probabilidades, de que sea venganza, este tipo de cuestiones, que también se han utilizado para descalificar a mujeres que denuncian con motivo. No sé, pero bueno, luego a ver si alguien sale con que calienta a Pablo Casales o algo por el estilo, pero la realidad es que es muy curioso cómo Podemos acaba siempre volteándosele al canal de televisión que más lo promovió, al periódico que más lo promovió, a los fundadores, porque aparte de Rejón y Monedero, antes de eso se purgó a Luis Alegre y a Carolina Vescanza, ¿no? Eran cinco, los cinco, y Tania Sánchez van a seis fundadores de Podemos, los que iban a tener todos los puestos, y como era, Carolina iba a ser ministra de Exteriores, creo, y Monedero iba a ser el alcalde de Madrid, y bueno, ya se habían repartido el país, solo les faltó el pequeño detalle de que votaran por ellos, cosa que nunca consiguieron. Que Podemos ataque a periodistas por decir cosas de una persona es precisamente la forma de mentir que ha usado Canal Red de Pablo Iglesias. Te cuenta la mitad de la verdad que le conviene y te oculta la otra mitad. Y eso también es una forma de mentir en periodismo. Lo siento.